Ay, nay, nay, ay, nay, 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 nay. Ay, nay, nay, ay, nay, 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 nay. Y na, na, nay, nay. Ay, nay, nay, oh, nay, nay, na, 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 na. Ay, nay, 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 ay, na, 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 na. Ay, na, nay, nay, ay, na, nay, na. Ay, na, nay, he, he. Ay, na, na, oy, na, na, ya. Ay, na, nay, nay, ay, na, na, na. Di, day, he, he. Ay, na, 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 ay, na. Baruch Hashem, estamos en las puertas de Haga Pesach y hay que llegar un poquito preparado. Vamos a tratar de entender hoy qué es, por lo menos en un aspecto limitado, pero no nos vamos a ir con las manos vacías, qué es la fiesta de Pesach y cómo uno se puede preparar. ¿Escucha abajo? No, me parece que tenés que subir el volumen. Bueno, yo lo puedo subir un poco, pero parece que es algo de ahí.
kama lecha besari etzia ve'ayef bli mayim ananana קודש חסיתיך לראות אותך וכבודך כן בקודש חסיתיך לראות אותך וכבודך כן בקודש חסיתיך וכבודך Una vez hablamos sobre esto, de que esta canción, este Nigun, que nos enseñó el Rebbe, con la letra de los Salmos de David Amelech, que dice que mi alma está sedienta en el desierto. Kemba Kodesh Hasitija. Ojalá mi alma estuviera, cuando esté en ese estado de Geulá, de redención, cuando estoy ahí con vos, cuando estoy con el Rey, ojalá que mi alma esté tan sedienta como cuando estaba en el desierto. Es muy interesante. David Amelech le reza a Hashem: ojalá que cuando vos estés revelado y estemos juntos en la Geulá, ojalá que mi sed de estar con vos sea por lo menos tan grande como la sed que tenía cuando estaba en el Galut, en el desierto. En cualquier momento va a llegar la Geulá y vamos a decir, ¡guau! Hubiera hecho un poquito más, una mitzvah más. Ahora, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad de transformar el mundo con una pequeña acción, con un pensamiento, con una palabra. Vamos a tratar de entender qué es este concepto de libertad. ¿Qué es Haga Pesach? Pesach es la fiesta de la libertad. Se lo llama Zman Jerutenu. Es el tiempo de nuestra libertad. ¿Qué significa libertad? La Torá en general, Hashem, la Torá nos ordena en muchas oportunidades recordar la salida de Egipto, recordar el momento en que somos libres. Tal es así que incluso en otras fiestas, como la fiesta de Sukkot, de las cabañas, también la mitzvah de sentarnos en la sukkah depende realmente de la intención que uno tiene de recordar el momento en que salimos de Egipto. La salida de Egipto es algo épico. No solamente ese momento en que Hashem nos sacó de Egipto la primera vez, sino qué es lo que eso simboliza hoy en día. Dijeron los sabios que cada día, en cada generación y cada día, la persona debe verse a sí mismo como si fuera que él ahora está saliendo de Egipto. O sea, que todo el tiempo uno tiene que salir de Egipto. Y Egipto, como dijimos varias veces, y está traído en muchos lugares, y creo que ya casi todos lo saben,
La palabra Egipto, el nombre Egipto viene Mitzrayim, de la palabra Meitzarim, que son limitaciones. O sea que las limitaciones son no solamente a veces externas, sino también son internas. ¿Sí? A veces la limitación está dentro de la mente de uno, que uno se limita a sí mismo, o se ve como uno se ve a veces más chico de lo que uno es, o se limita o piensa que no puede hacer una cosa o la otra, cuando en realidad, sí, Hashem nos da la fuerza de transformar el mundo. Y es interesante, ¿qué significa la humildad? Sí, esto es un paréntesis. Porque uno podría pensar, bueno, pero si yo tengo una fuerza tan grande y me veo a mí mismo tan chico, entonces ¿dónde está la humildad? ¿Qué es la humildad? Justamente la verdadera humildad es reconocer la fuerza que tengo. Pero no porque yo la tengo, porque yo soy un capo, porque me la gané, sino porque Hashem me la dio. El hecho de reconocer que Hashem me dio la fuerza y la uso, eso es una muestra de humildad. Eso es Moshe Rabbeinu, eso es Moisés, Moshe Rabbeinu tiene un nivel espiritual muy, muy, muy alto. Y la fuerza que recibió de Hashem de sacarnos del exilio. Y él conocía sus malot, ¿sí? Todos los regalos que Hashem le dio, todas sus fuerzas, su potencial. Pero él también dijo, si alguien tuviera el mismo potencial que tengo yo, seguramente lo usaría mejor. Eso demuestra realmente la humildad que tenía Moshe Rabbeinu. El hecho de decir, realmente yo puedo lograrlo, todo lo que me propongo. ¿Pero por qué? Porque Hashem me dio la fuerza. Y eso es realmente una expresión de humildad muy, muy grande. Entonces, ¿qué significa que el hombre tiene que verse a sí mismo como si fuera que está saliendo de Egipto ahora? Significa que Hashem nos dio la fuerza de salir de nuestras limitaciones cada día. Cada día uno tiene la fuerza que nos dio Hashem para salir de nuestras limitaciones. En todos los aspectos. Sin embargo, es verdad, salimos a la libertad cuando salimos de Egipto. Eso es con signo de pregunta. La pregunta es, Akadosh Baruj Hu nos sacó de la esclavitud de Paro, del faraón, pero nos puso bajo esclavitud nueva, que es ser esclavos de él. O sea, ahora no vas a ser más esclavo del faraón, pero vas a ser esclavo mío. O sea, seguís siendo esclavo. Es una pregunta, ¿sí? ¿Qué significa que salimos a la libertad? Hashem nos dice, cuando te voy a sacar de Egipto, me saco al pueblo de Egipto, van a servir a Dios. Entonces es como si fuera otro tipo de esclavitud, obviamente una esclavitud más elevada, pero sigue siendo, entre comillas, aparentemente una esclavitud. Entonces, aparentemente, eso es lo que uno podría pensar, que salimos de una esclavitud a otra esclavitud. Pero, hasta ese momento, éramos esclavos de Egipto, del faraón. Y desde el momento en que Hashem nos sacó de Egipto, transformó nuestra naturaleza, nuestra existencia en sirvientes de Hashem, en esclavos de Hashem. Entonces, ¿qué es la Torah y las mitzvot? Torah y mitzvot, en ese aspecto se puede pensar que, o por lo menos en una primera opinión, se puede pensar que es realmente un certificado de esclavitud, Dios no permita, ¿sí? Porque es la esclavitud frente a Hashem. Entonces el Rebbe dice lo siguiente. Esto se va a entender cuando meditemos sobre el significado de la palabra libertad. ¿Qué significa libertad? Solo hablar sobre eso nos puede llevar toda la vida. Sí, porque es un concepto muy profundo, pero vamos a tratar de entenderlo de forma práctica. Entonces el Rebbe dice así. El Rebbe dice que la libertad es un concepto relativo. ¿Qué significa ser libertad? Ser libre. ¿Sí? Una persona está atrapada en un pozo, sale del pozo y dice, wow, soy libre. Pero de pronto se da cuenta que está en el terreno de un dictador. Y dice, soy esclavo otra vez.
y después sale de ahí y dice soy libre y se encuentra con que es esclavo de otra cosa. O sea, la libertad es algo relativo. Entonces, lo que se puede considerar libertad para un nivel específico, para otro nivel se puede considerar como esclavitud. O sea, entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué es realmente esclavitud? ¿Y qué es realmente, mejor dicho, qué es realmente libertad? Entonces el Rebbe trae un ejemplo muy interesante. Dice que para entender esto se puede pensar en la libertad de los 3 niveles de creación que hay. No hay 3 niveles, hay 4 niveles. Pero trae como ejemplo primero los 3. ¿Cuáles son estos niveles? En el mundo hay 4 niveles de creación. Está lo inerte, lo vegetal, el animal y lo humano. Y lo humano se considera el parlante, ¿sí? Una persona que puede hablar, que tiene discernimiento. Son 4 niveles de conciencia, 4 niveles de criaturas que hay. Entonces, ¿cuál es la libertad para el nivel de las plantas del vegetal? Cuando tiene las condiciones necesarias para crecer, como por ejemplo tierra buena, agua, aire, luz, etc. Entonces se siente libre, está libre. Esa es una planta libre. Pero sin embargo, estas condiciones que, es verdad, le dan libertad completa a la planta, al vegetal, en realidad se transforman en el amo de la planta. Porque la planta no puede vivir, no puede vivir sin agua, no puede... Sí, eso me hace acordar una canción de Maná, ¿sí? Como quisiera poder vivir sin agua. O sin aire, ya estoy confundido. Sin aire creo que es. Entonces, la planta necesita aire, necesita agua, necesita luz. Entonces, es verdad, cuando tiene todo eso es libre, pero ¿es libre realmente? Porque si depende de eso, entonces eso no es una libertad, es una dependencia. ¿Sí? Entonces, lo que te da la libertad se transforma en lo que te esclaviza, en cierta manera, ¿no? Así por lo menos estamos hablando de la planta, ¿sí? Y esto en sí mismo nos puede dar a nosotros una herramienta atómica de reflexión de qué cosas nos dan libertad realmente en la vida, en el día a día, ¿no? Sí, por ejemplo, uno dice, tengo trabajo, soy libre. Ok, pero si Dios no permita, alguien pierde trabajo, entonces uno dependía de eso. Y así, otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, ¿dónde está realmente la libertad? Le ofrezco al que quiera que me escriba en el chat qué es la libertad verdadera. ¿Cómo uno puede lograr la libertad verdadera? En el chat, en el Zoom o en Facebook. Mientras me toco la canción de Maná. Algo así era. Vamos a elevar las chispas de santidad que hay en esta canción. Bueno, veo que nadie escribe, así que todos tienen clara. Entonces vamos a tratar de entender qué es la verdadera libertad. Porque recién dimos el Rebbe dio el ejemplo de la planta, ¿sí? Del vegetal, pero por ejemplo en el caso de los animales, es completamente diferente. El animal
no puede conformarse solamente con tener alimento. Por ejemplo, para las plantas tener alimento, ya está, están salvadísimos, están libres, están corriendo así, súper contentos, no pueden correr. Pero los animales, con alimento y bebida, no alcanzan, necesitan espacio para correr, para sentirse libres de verdad, necesitan espacio, necesitan lugar. Hofesh Tnua. Entonces, para lo que es libertad para el mundo vegetal, para el mundo animal, es como estar en prisión, ¿sí? Entonces es relativo. Entonces, con respecto a la persona, por ejemplo, tener comida y bebida y además poder moverse no significa realmente tener libertad verdadera. Una persona que tiene comida, tiene bebida, una persona que está en la cárcel tiene comida, tiene bebida, incluso puede ser que no sé, que le caiga bien a alguien y le lleve una pizza, pero no por eso tiene libertad, obviamente, y se puede mover ahí en cuántos metros cuadrados, no es libertad. Entonces, ¿qué sería libertad para una persona, para un ser humano? Sí, hablando en términos concretos, prácticos. Una persona que tiene todo en la vida, ¿no? Pongámoslo de esta manera, una persona que tiene plata, tiene el banco lleno de ceros, con un 1 adelante, la pasa bomba, tiene todo lo que necesita, tiene alimento, tiene autos, avión privado. ¿Se puede considerar que es libre? Obviamente eso es relativo. Porque no solamente el cuerpo necesita alimento, sino que también el alma necesita alimento. Y si el alma no se alimenta, entonces ¿dónde está la verdadera libertad? Se supone una persona, así como hablamos cuando me acuerdo con quién hablamos del tema, que lamentablemente hay estadísticas, no sé del último año, pero en general los lugares donde más calidad de vida hay, muchas veces es donde hay más suicidios. Dios no permita, ¿sí? Dios libre. Porque hay mucha gente que lo tiene todo, no siente desafíos, no siente realmente libertad verdadera. Entonces, sí, es muy relativo. Entonces, hay personas que están a un nivel un poco más elevado y necesitan dar alimento al alma. ¿Y qué es el alimento para el alma para esta persona? Por ejemplo, palabras de sabiduría, intelecto. Entonces la persona se va a ver, una persona que no tiene la posibilidad, por ejemplo, una persona culta, ¿sí? Una persona, digamos, una persona de clase, que necesita leer, que le gusta la lectura, profundizar, conocer, investigar. Sacarle los libros. Ya está en la esclavitud. Entonces, si no tiene la posibilidad de aprender, de profundizar, de agrandar su conciencia, su intelecto y tener placer intelectual, entonces va a sentir que está esclavizado. Y también la libertad de la persona. Sí, la libertad completa, digamos, de la persona, todavía no responde al nivel de libertad real cuando uno habla del alma. Cuando el alma, la neshama. Entonces, ¿qué es la libertad para la neshama? Partamos de la base que, en el caso del judío, el alma divina es su verdadero ser, su verdadera identidad, ¿sí? Obviamente, las almas estaban antes de bajar al cuerpo y las almas siguen estando después. Entonces, el cuerpo es una vestimenta para el alma. ¿Sí? Obviamente, después, la Torah nos enseña, el Tanya nos enseña que hay más de un alma, ¿sí? Está el alma divina y el alma animal. Pero la verdadera identidad de uno es el alma divina. Entonces, ¿qué es libertad para el alma divina? ¿Acaso el alma divina puede no estar en libertad? El alma divina tiene la naturaleza de subir y conectarse con Hashem, de tener esa visión de lo divino como el fuego, de elevarse para unirse a Hashem, ¿sí? Como una sed
insaciable por la divinidad. El alma animal tiene el movimiento contrario, tiene el instinto de bajar hacia abajo y clavarse una hamburguesa en la calle, en un puesto del shuk. Entonces, para cada alma, en cierto aspecto, se puede considerar que hay un nivel de esclavitud y un nivel de libertad. Para el alma animal, la libertad es los placeres mundanos, y para el alma divina, la libertad es lo divino. Pero cuando hablamos de libertad, tenemos que entender primero cuál es la verdadera identidad de uno. ¿Sí? Porque el alma animal baja al mundo con la idea de ser refinada. Todo el tema de que uno tiene alma animal es, o digámoslo de esta manera, ¿qué necesidad tiene el alma divina de bajar al mundo físico e investirse dentro del cuerpo? Si arriba está perfectamente en sintonía y dentro del área de cobertura de la divinidad, donde tiene la máxima señal de Hashem y está en su máximo nivel espiritual, ¿para qué necesita bajar acá abajo al mundo físico y meterse en una cárcel de carne y hueso? Entonces, la parte interna de la Torah nos explica que el alma divina no necesita, digamos, en teoría no necesita bajar al mundo para un arreglo, para arreglarse. ¿Por qué? Porque el alma divina es digamos, no vino fallada de fábrica, ¿sí? O sea, está con la antena enfocada hacia el lugar correcto, está perfecta. Sin embargo, el alma divina baja al cuerpo, al mundo físico, y se enviste dentro de un cuerpo físico para refinar al cuerpo y refinar al alma animal. ¿Para qué? Para que estos dos opuestos, que son lo divino y lo mundano, se sublimen a Hashem y juntos sirvan a Hashem. ¿Sí? Porque el instinto, por naturaleza, el alma animal, el instinto del mal, el alma animal, la naturaleza es no servir a Hashem, sino servir a los placeres mundanos. Sin embargo, la tarea del alma divina es hacer, a través del trabajo diario, del rezo, de esa lucha interna y de todas las herramientas que Hashem nos dio, sublimar al alma animal para que juntas, ¿sí? Es como, por ejemplo, a veces una persona necesita subirse un caballo. Bueno, hoy en día uno no se sube un caballo, ¿sí? Pero hay gente que sí. Pero la idea de subirse un caballo para llegar a un lugar más rápido es porque uno necesita la fuerza del animal para ayudarte a llegar a un determinado objetivo. Y eso es un poco la idea de refinar al alma animal para llegar al objetivo de servir a Hashem de forma completa, desde lo espiritual y desde lo material. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? Como dijimos recién, primero tenemos que entender, vamos a decir, como dicen los sabios, o primero que nada, cuando uno tiene verdadera libertad, es cuando uno tiene la posibilidad de agregar y profundizar en la conexión con Hashem a través de la Torah y las mitzvot. ¿Por qué eso es así? Porque esa es nuestra tarea. Nuestra verdadera identidad es el alma divina. Y cuando uno sabe quién uno es, entonces uno puede saber qué es lo que uno tiene que hacer para tener verdadera libertad. Entonces, cuando uno está dentro del mundo, en ese momento en que abriste un libro de Torah o hiciste una mitzvah, porque mitzvah viene de la palabra tzavta, que significa jibur, conexión. Si uno hace una mitzvah y está abriendo un canal de conexión con Hashem, un canal directo de conexión, ¿sí? Está sabido que la cantidad de mitzvot está relacionada con la cantidad de órganos que hay en el cuerpo y que cada mitzvah corresponde a un órgano, en sentido figurativo, un órgano de Hashem. Hashem no tiene cuerpo físico, pero hay un concepto espiritual de que hay órganos divinos, órganos del rey, que el rey en este caso es Hashem, y cada mitzvah conecta un órgano del cuerpo de uno con lo divino, con lo que corresponde a ese órgano en lo divino, en la divinidad, en Hashem. Entonces, cuando uno hace una mitzvah o estudia Torah, uno se está conectando con Hashem y esa conexión es la manifestación de la libertad completa. Entonces, Hashem creó a la persona, al Yehudí, de forma tal que
por cómo lo creó y por su esencia y por cómo su existencia, por su esencia, que él necesita cumplir Torah Mitzvot, porque la Torah y las Mitzvot para nosotros es como el aire de la planta o el agua del pez. Pero hay una diferencia. El pez necesita el agua, la planta necesita el aire, sin el aire no puede vivir. Pero en el caso del Yehudí que estudia Torah, es diferente. Y ahora vamos a entender el punto que nos enseña qué realmente es libertad. Si, como dijimos al principio, la pregunta que Hashem nos sacó de Egipto, pero nos hizo esclavos de él. Entonces, ¿dónde está la libertad? Entonces dice así: Hashem creó al judío de forma tal que en su esencia, esencialmente, él necesita y debe cumplir con Torah Mitzvot. Y esto no es una obligación dictatorial, sino que es por el contrario, esta es la verdadera realidad de uno. Porque hay un versículo que dice, hay una expresión en la Torah que dice, en Masejet Kiddushin, en el Talmud, Ani nivreti leshameshet koni. Yo fui creado para servir a mi creador. Para eso fui creado. Cuando una persona hace aquello para lo cual fue creado, esa es su verdadera libertad. Eso no es esclavitud. Hay personas que creen que llegan a un determinado estatus y eso es la libertad. Hasta que hay un problema. Y no hace falta dar ejemplos. En este último año vimos un montón de ejemplos de eso. No hace falta ni siquiera detallar. Entonces, entendemos que la verdadera libertad no es... no pasa por algo material, sino por algo espiritual. Pero algo espiritual que se manifiesta en lo material. Eso es lo lindo de la Torah y las mitzvot, que la espiritualidad y lo material están juntos, no se pueden separar. La forma que tiene el judío de elevarse espiritualmente es elevar la materialidad, transformarla en algo espiritual. Entonces, acá es donde nosotros llegamos al significado verdadero del concepto de libertad. ¿Qué significa libertad? La explicación de la palabra libertad es cuando la persona tiene la posibilidad de expresarse en completitud. ¿Qué significa expresarse en completitud? El alma necesita expresarse, necesita expresar sus fuerzas. El alma tiene fuerzas internas y externas, tiene fuerzas reveladas y fuerzas ocultas. Entonces, cuando el alma de uno se expresa de forma completa, eso es verdadera libertad. ¿Y cómo uno puede hacer que el alma se exprese de forma completa? Hay mucho para hacer, pero lo principal es a través del cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Y obviamente no es... Dentro de eso está incluido otra serie de cosas, que es todo lo que uno hace. Ir a trabajar es una mitzvah, comer es una mitzvah, dormir es una mitzvah. No porque hay una mitzvah de dormir, sino que hay una mitzvah de cuidarse, cuidar el cuerpo. ¿Sí? Hay muchas cosas que se consideran dentro de mitzvah, aunque probablemente no se llamen mitzvah de forma oficial. Pero hacerle un favor a alguien es una mitzvah. Abat Israel, ama a tu prójimo, es una mitzvah gigante. Toda la Torah está comparada con esa mitzvah. Entonces, cuando uno hace una mitzvah o mitzvot, y cuando uno estudia Torah o enseña Torah, uno logra esa conexión y logra utilizar los regalos que Hashem nos dio y darle al alma ese nivel de expresión, que eso en sí mismo es la libertad. Y yo creo que cuando una persona logra meditar sobre eso y reflexionar sobre eso, cerrar los ojos, respirar profundo, ¿sí? Por poco se viene el curso de meditación Kasher, si Dios quiere, de meditación judía, que se está cocinando. Cuando uno medita sobre esos conceptos, uno logra conectarse con la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque la verdadera esencia del judío es la Neshama Elokit, es el alma divina. Entonces la verdadera libertad es cuando uno puede servir a Hashem, unirse a Hashem, más y más a través de la Torah y las mitzvot. Entonces,
las cosas que frente a los ojos de otra persona se pueden llegar a considerar como una carga, para el judío eso es la esencia misma de la vida y eso es su verdadera libertad. Con esa frase es para imprimirla y de pegar un cartel en el medio de la avenida así gigante. Muy interesante que a veces, bueno, yo no nací con barba, ¿sí? Y al principio, en determinados momentos, antes de hacer teshuvá o en el proceso que uno hace teshuvá, a veces hay personas que sienten que es una carga estudiar Torah, porque es difícil, es nuevo, no entendés. Pero sin embargo, hay que darle tiempo al alma que se acostumbre y al cuerpo que se acostumbre. El alma está acostumbrada, pero el cuerpo, la mente, los instintos, las vestimentas del alma, pensamiento, palabra, acción, etc., se desacostumbraron un poquito. Entonces hay que empezar a sacar el polvo, empezar a lustrar los zapatos y quitar las cáscaras hasta que se vuelva a acostumbrar a lo que realmente es libertad para él. Libertad para él es sentarse a estudiar Torah, hacer mitzvot, hacer Abat Israel mitzvot, ayudar al próximo, abrazar, sonreír. Eso es mitzvah, eso es conectarse con Hashem. Darse de acá, ayudar al que necesita, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto es que una mitzvah, por más pequeña que parezca, puede ser que internamente es algo gigante, que uno tiene noción de lo grande que es esa mitzvah, y eso puede dar vuelta la realidad del mundo y la balanza de forma tal que de pronto la realidad del mundo, como es mostrada hoy, que no es realmente la verdad del mundo, sino que la verdad del mundo es Hashem, porque en Od Milvado, Hashem es la única existencia que hay. Le di una piña al micrófono, espero que no haya. Hashem es lo único que existe realmente. O sea, el mundo es como una especie de escenario que Hashem nos pone para hacer un proceso de volver a conectarnos con Él. Entonces, cuando uno medita sobre eso y utiliza los Keilim, las herramientas que Hashem nos dio, entonces eso es la verdadera libertad. Entonces, ahora estamos a un paso de Pesaj. Y Pesaj es la fiesta de la libertad. ¿Y qué significa que Pesaj es la fiesta de la libertad? Significa que tenemos la oportunidad de lograr, digamos, en Pesaj uno recibe las fuerzas para ser libre. ¿Y de dónde viene exclusivamente la fuerza para ser libre? ¿Qué es lo más importante que uno tiene que hacer en Pesaj? Comer matzá. Matzá shmura, matzá que fue cuidada y hecha a mano especialmente, kasher, con todos los detalles que tienen que tener en cuenta para hacerlo. Es interesante que en la Kabbalah, en el Zohar, la matzá se llama lehem, el Mihla de Emnuta. Nunca voy a saber cómo pronunciarlo, pero bueno. Es el pan de la fe. Es el pan de la fe. También se considera el pan de la refuá, de la sanación, de la curación. Eso se ve más todavía fuera de Israel, porque fuera de Israel el primer día de Pesaj son 2 días. Entonces se considera que el primer día la matzá cumple el rol del pan de la emuná, el pan de la fe, y el segundo día es el pan de la refuá, de la sanación, de la curación. En Israel es todo un día. Entonces recibimos el bonus pack, combo bundle de un saque, pero la pregunta es, ¿qué significa que es el pan de la emuná, el pan de la fe, o el pan de la sanación, de la curación? Entonces, es interesante que en Pesaj, en el Leil Aser, en el Ser de Pesaj, se hacen un montón de cosas muy interesantes que en sí despiertan un montón de preguntas, especialmente para los chicos, que los chicos empiezan a preguntar. Muchas cosas se hacen para que los chicos pregunten también. Una mitzvah muy grande de contarle a los hijos. Es el tema de la Agadá, de decir la Agadá de Pesaj. Es algo muy fuerte, es una mitzvah muy grande, con un impacto muy grande. Y el hecho de comer la matzá, el hecho de que la matzá, como está explicado,
digamos, en el Sefer HaJinuj, en el libro de Sefer HaJinuj, se trae que las acciones que se hacen en el Seder de Pesach están ahí, están para que cuando uno las hace, uno recuerda que Hashem nos sacó de la esclavitud a la libertad. Entonces, hay un concepto que dice, Ajarea Peulot Nimshachim Alevavot. Cuando uno hace las acciones, uno recuerda, ¿sí? Las acciones llevan a uno al recuerdo, a recordar de la fuerza que Hashem nos dio para salir de la esclavitud. Pero de acuerdo a lo que nos explica en la parte profunda de la Torah, el Hasidut y la Kabbalah, la matzá se llama el pan de la emuná. Y en concreto significa que cuando estás comiendo matzá, estás comiendo emuná. Comes matzá, comes emuná. Comes matzá en Pesach, en el Leil HaSeder, y eso, por mérito de eso, tenés emuná para todo el año. Tenés fe, tenés un nivel de fe para todo el año. Y hay un montón de cosas alrededor de eso, ¿sí? Pero lo que sucede, es muy importante explicar esto. No sé cómo lo voy a lograr, pero ayer me va a ayudar, porque la semana que viene no creo que tengamos clase por todas las preparaciones de Pesaj. Así que quiero que nos llevemos un par de ideas, que ya tenemos un par, pero una idea más para entrar a Pesaj con otro nivel de conciencia. ¿Qué es lo que pasa en la noche de Pesaj? Manishtana alaylas de Mikol Leilot. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de diferente en la noche de Pesaj en relación al resto de las noches? Entonces, en el Rebbe Tzemach Tzedek, en Derech Mitzvoteja, explica que para entender qué es salir de Egipto, hay que entender qué es la esclavitud. Y en conceptos espirituales, la esclavitud tiene que ver con el hecho de que las fuerzas del alma no se expresan. ¿Sí? Como dijimos antes, que el alma realmente encuentra una libertad cuando llega a un nivel de expresión total. Pero cuando el alma no se puede expresar, entonces está en exilio. Y en cierto modo, sí, hay un pasuk, si no me acuerdo mal, es en Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, Mi tenja que ¿sí? ¿Cuándo vamos a ser como hermanos? Que sí, habla sobre los querubim, sobre las formas de ángeles que estaban en la cortina del Aarón, del santo, no sé ni cómo se dice en castellano, pero donde están guardadas las tablas de la ley, que se miraban entre sí, como ángeles con cara de humano, que en el tiempo de Galut no se están mirando entre sí. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pues, que es un tema profundo en sí mismo, pero la idea es que en el momento en que estamos en exilio, no tenemos la capacidad, por lo menos la mayoría de nosotros, de ver a Hashem como se ve en realidad en el mundo, que Hashem es la única existencia, que todo lo que existe es divinidad. Y el hecho de que eso no se expresa de forma libre y que, por consecuencia, el alma de uno tampoco se expresa libre. ¿Por qué? Porque así como lo espiritual, los mundos espirituales están formados con una determinada construcción espiritual, el alma divina también tiene una construcción espiritual que está basada en atributos, ¿sí? Se pone un poco cabalista la cosa, pero el alma está formada de atributos divinos. Atributos divinos son las 10 sefirot, son las emociones, las fuerzas emocionales y las fuerzas intelectuales. Y estas 10 fuerzas del alma que uno tiene, que se tienen que expresar de forma completa para realmente alcanzar un estado de libertad, esas 10 fuerzas del alma tienen su raíz en las 10 fuerzas espirituales que hay en los mundos superiores que Hashem crea con la palabra, etc. En el caso del alma divina, con el pensamiento, que es mucho más elevado que el nivel de palabra. Y la idea del exilio, de la esclavitud, es cuando estos atributos emocionales hay un tránsito trabado entre los atributos intelectuales y los atributos emocionales, y todo lo que es expresión del alma está trabado y está oculto y no se revela. Eso es espiritualmente el nivel del exilio. Y el lugar donde está el tránsito trabado ahí, en la revelación de las fuerzas del alma,
y de los mundos, es en el nivel de lo que se llama la comprensión. Si se lo tiene que asociar con una parte del cuerpo, se lo asocia con el cuello, porque ahí es donde está trabado todo. Una persona tiene los sentimientos trabados y no puede expresar, se le traba todo el cuello, se contractura, así como salvando las distancias. Entonces lo que pasa en Pesaj es que se revela la revelación misma de la divinidad, nos saca de ese estado de exilio, y en ese instante se revelan todas las fuerzas del alma, que eso viene a partir de la revelación de las fuerzas intelectuales, que es el tema de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión. Y ese nivel de sabiduría, cuando se revela de forma completa, eso representa la libertad que tiene el alma de expresarse de forma completa y de estar revelada. Eso es la divinidad revelada. Y eso se hace a través de que se come, eso sucede en la noche de Pesaj, y en concreto tiene que ver con la mitzvah, con el precepto de comer matzá y tomar las 4 copas de vino. ¿Por qué? Porque la matzá simboliza la sabiduría suprema, que simboliza el nivel máximo de anulación, el hecho de como dijimos al principio, de la verdadera humildad. ¿Sí? Así como la matzá no es como el pan que está inflado, así inflado como el ego, sino que la matzá es el pan de la pobreza, se lo define algo muy finito que no tiene ego. Y el hecho de que no tiene ego, de que representa lo opuesto al ego, ese es el verdadero recipiente para recibir la bendición de la revelación divina, que viene de la Jochma, de la sabiduría suprema, que eso nos permite el nivel de la visión de lo que es real, de lo que es la verdadera libertad. Y eso viene a través de que uno come matzá, que es el pan de la emuná, el pan de la fe, lo come en la noche del Seder de Pesaj. Obviamente que después cuando uno también toma las copas de vino, que eso representa el nivel de el entendimiento y la comprensión y de la profundidad, que eso se baja, ¿sí? Así como hay un dicho que dice, cuando entra el vino se revela el secreto es lo profundo, ¿sí? lo que no está revelado. Entonces, esas son las mitzvot más importantes del Leil HaSeder. Obviamente que hay que tratar de hacerlo dentro de la medida que uno pueda, completo. Y si Dios quiere, a través de que comamos matzá en la noche de Pesaj, de Leil HaSeder, que seamos meritorios de tener la revelación de lo divino de forma instantánea, como está escrito que Hashem nos sacó de Egipto, Él mismo nos sacó de Egipto, no a través de un ángel, no a través de un enviado, de un shaliach, de un emisario, sino que Él mismo nos sacó de Egipto. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruj Hu, Rey de Reyes, el santo bendito sea Hashem, nos va a sacar de Egipto, y espero que sea incluso antes de Pesaj. Y para Pesaj ya vamos a estar en el Beit HaMikdash, en el Sagrado Templo de Jerusalén. Vamos a estar con el Rebbe Melech HaMashiach, diciendo Lejaim, con el vino de Adam Arishon de los 6 días de la creación, Yaim HaMeshomar, Besrat Hashem Bekarov Mamash. Entonces, les deseo a todos que tengan Pesaj Kasher Besameach. Si alguien que está escuchando, no sé quién está escuchando, porque hay gente que lo ve en Facebook, si la cámara me sigue, si alguien por algún motivo no consigue, no tiene matzot o algo, que me mande un mensaje y de alguna manera vamos a tratar de ayudar. Lejaim. ממצרים גאלתנו מבית עבדים פדיתנו 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 Peditano, mi mitrai,
hay que ir entrando en... Y ala, que tengan Shabbat Shalom, Pesach Kasher Sameach, Lejaim Lejaim.